Bienvenidos, bienvenidas a un espacio más de su programa Mujeres en Política, un espacio de comunicación para dar voz, rostro y profundidad a todo ese grandioso trabajo que las mujeres desde su espacio como comunitaria, como abogada, como política, como sociales, día a día se empeñan para realizar trabajos especiales con grande causa y vocación de servicio para ayudar a la colectividad. Muchas de ellas agotan un proceso de formación profesional, mucho tiempo de inversión para servir desde lo alto en la toma de decisión de poder. Y cada día yo tengo una invitada especial con la cual me siento muy identificada. Pero hoy tengo una dama muy especial que es una gran activista comunitaria que trabaja por una causa y es inspirar, motivar a mujeres a que se sumen a este trabajo político. Una mujer muy dedicada al trabajo comunitario, con la cual me siento muy identificada. Ella es la licenciada María Consuelo Padilla, que es secretaria de la Mujer del Partido Solidario Cristiano. Mucho gusto, mucho placer, un gran honor de tenerte aquí en Mujeres en Política. Bienvenida a tu espacio. Gracias, Nuri. Realmente con esa presentación lo que hace es comprometernos más en esta labor que venimos realizando desde hace muchísimos años. Nos honra muchísimo que nos hayas invitado, que nos hayas abierto tu espacio para poder llevar algunas informaciones y también para que conozcan el trabajo que venimos haciendo desde la Secretaría de la Mujer del Partido Solidario Cristiano. Realmente me siento muy agradecida con tu espacio, contigo, con toda la gentileza que nos has recibido y poder permitirnos a nosotros intercambiar ideas, porque entiendo que de eso se trata este espacio, de llevar información, intercambiar ideas que Así tenemos en mismo torno a ese es, y tema. me siento muy contenta y de verdad te felicito porque encontrar mujeres que tengan esa vocación de servicio, que haya sido el trabajo comunitario, que la haya llevado a un trabajo político, casi la grande mayoría tienen ese proceso, pero tú tienes algo muy especial, y es que a través de un partido que también doña Soraya Aquina, que es la líder, la principal líder del partido, una mujer muy con una identidad cristiana, con una fe que trasciende y que ella promueve fe, pero sobre todo liderazgo femenino. Trabajar para motivar a las mujeres a nivel nacional, un trabajo grandioso, porque hay muchas mujeres que sí tienen capacidad, sí quieren dar ese paso, pero todavía les falta ese estímulo, esa, esa parte que le diga, ven, tú puedes. Y qué bueno que tú estás haciendo ese trabajo desde las diferentes provincias de la República Dominicana. Pero cuéntame, tú sabes que aquí siempre hablamos de los retos y los desafíos que las mujeres tenemos que enfrentar para entrar en política, sobre todo en un sistema político dominado por hombres. Así es. Mira, nosotras las mujeres siempre hemos sido muy luchadoras. Yo creo que desde el mismo momento que hemos sido concebidas, venimos con dones especiales precisamente porque estamos preparándonos para esa lucha que nos ha tocado librar desde el mismo momento de la concepción y también para lograr espacios dentro de la política. Nosotros, como tú bien decías, hemos hecho un trabajo desde hace muchísimos años en el área comunitaria y es un trabajo donde tú realmente tienes que estar preparada para hacerlo espiritualmente, psicológicamente, económicamente. O sea, es un trabajo que demanda muchísimo, que te desgasta muchísimo y hace muchísimos años que es una cuestión que no controlo, porque yo digo que el que se dedica al trabajo comunitario tiene que ser que le nace, porque es muy difícil cuando tú tienes que enfrentarte a situaciones que tú realmente no logras entender. Y cuando llegas a hacer ese trabajo y ves tantas cosas que tú no puedes resolver, entonces comienzas a buscar ayuda de todos los sectores donde tú puedes apoyarte para lograr objetivos que te propones en comunidades vulnerables y en comunidades que realmente han sido abandonadas. Y en esa búsqueda hemos tenido que involucrarnos en el tema político, porque entendemos que solos no podemos. Tenemos que hacer un trabajo en conjunto, esto tiene que ser con todos los sectores, todo el mundo comprometido, y eso pues nos ha llevado, y agradezco muchísimo a la doctora Soraya Aquino, nuestra presidenta del Partido Solidario Cristiano, que es una mujer también con una sensibilidad muy afín a la nuestra. Y ahorita cuando estábamos hablando, pues tú me decías que te sentías muy identificada, y así mismo yo entiendo que encontré ese espacio perfecto para lo que nosotros venimos haciendo durante muchísimos años en el Partido Solidario Cristiano.
Y hemos seguido haciendo esto, hemos seguido trabajando en todas las comunidades, hemos apoyado con nuestros recursos, pero no solamente en la parte económica, porque yo entiendo que hay muchas cosas que podemos hacer en las comunidades, que no es solamente ayudar a resolver un problema, sino también a comprometernos a buscar cómo nosotros podemos brindar oportunidades a esas personas para que puedan ellos mismos salir adelante, porque de eso se trata. Entiendo que cuando se habla de empoderamiento femenino, y en este caso, bueno, voy a tocar ese tema, no es solamente darle poder, porque no es que viene algo y te da poder externo y tú, mira, te voy a dar poder y tú vas a ser la presidenta o tú vas a ser, no, es que el poder o el empoderamiento femenino, yo entiendo que tiene que ser enfocado en darle herramientas a las mujeres para que puedan desarrollarse, porque las mujeres tenemos grandes capacidades y tenemos un sentido de sacrificio que los hombres quizás no logran porque somos madres, damos vida y de eso pues nadie lo puede cuestionar. Entonces, nosotros lo que necesitamos realmente es unir ideas, personas que sean afines a la misma causa y poder llevarle a esas personas herramientas para que puedan desarrollarse y puedan conseguir librarse de la miseria extrema, poder tener mejor educación. Y para nosotros poder entrar en la política, las mujeres no solamente prepararnos, es atrevernos. Porque hay muchísimas mujeres con grande preparación, con grandes valores, pero no se atreven. Y esa es la gran barrera que nosotros tenemos que romper. O sea, no es solamente que nos den una cuota de poder, la cuota de género, un 40% que hemos venido logrando, y claro, tenemos que reconocer que hemos ido avanzando, que hemos ido logrando espacios en la política, espacios empresariales, pero no es solamente que nos den el espacio, es que tengamos la preparación y el atrevimiento de afrontar esos retos y hacerlo bien. Entonces yo creo que de eso se trata. No es solamente que nos den, no, es crear las condiciones para que las mujeres puedan desarrollarse y atreverse. Mira, ahora mismo nosotros vemos las universidades y la mayoría de los estudiantes son mujeres. La mayoría de las personas que se están graduando cada año, y tú lo ves en todas las universidades, no solamente en la Universidad del Estado, y tú ves que la mayoría son mujeres. Entonces quiere decir que las mujeres nos estamos preparando y que tenemos un compromiso, no solamente somos madres, somos empresarias, somos amas de casa, nos estamos preparando y hay miles, millones de mujeres que están preparadas, pero quizás les falta el empuje de atreverse. Empoderarse, conquistar, dar es una palabra extrema, porque la mujer tiene que ir a conquistar, sí, trabajar, prepararse, o sea, es como que tiene que sudar para poder llegar a conquistar un espacio y tener la capacidad de ser valorada y sobre todo posicionarse en un país donde el sistema político está dirigido normalmente por hombres. Qué bueno, porque detrás de una mujer hay un esposo, un hijo, un padre, un hermano. Nosotros somos dadoras de vida, la creadora, y detrás de nosotros, que somos la mitad más uno, porque somos más mujeres que hombres, está una gran, toda la otra mitad. ¿Qué sucede en las comunidades donde usted va a hacer ese trabajo a nivel provincial? ¿Cuál es la realidad que usted vive allá, que usted ve? ¿Con cosas usted se ha encontrado que dice, cáspita, aquí hay que trabajar, caramba, hay muchas cosas que hacer? La motividad de la mujer, ¿cómo está? Además de esa que dice, sí, pero no estoy segura, porque estamos en un sistema político donde hay muchas mujeres que tienen que decidir entre si hacer política y estar a salvo. O sea, que hay mucho paradigma todavía que romper. Bueno, es que si nosotros nos vamos a lo que es esa población vulnerable, las mujeres prácticamente tienen que sobrevivir el día a día. O sea, muchísimas no tienen ni siquiera un ingreso mensual. Tienen que hacer magia literalmente, mira, y lo digo con toda la responsabilidad. O sea, nosotros que hemos caminado muchísimos barrios, muchísimos campos, tú ves el clamor de las madres por poder llevar la comida a la mesa de los hijos ese día. O sea, yo tengo muchísimos casos de personas, mujeres, que incluso son víctimas de violencia, víctimas de la violencia económica, porque muchas veces también hablamos de la violencia física, pero hay una cantidad de violencia que nosotros estamos dejando a un lado. O sea, muchísimas mujeres aguantan muchísimas situaciones, no solamente del marido, sino de alguien que en algún momento les aporta para llevar la comida a la mesa. Y estamos viendo también mujeres que no tienen acceso a medicina, a sistema de salud. O sea, yo tengo muchísimas solicitudes de enfermas de cáncer que no tienen ni siquiera para continuar sus tratamientos médicos. O sea, si yo te hago una lista, mira, no tendríamos que hacer muchísimos programas para que tú veas la realidad de las mujeres en los barrios. Realmente muy preocupante, me siento muchas veces impotente porque tú quisieras llevar soluciones, pero te das cuenta que sola no puedes. O sea, el partido solo no puede.
Es un tema de un trabajo de crear conciencia también en los líderes políticos, en los gobernantes, en las instituciones, en la responsabilidad social que tenemos todos y que podemos mejorar las condiciones de vida, no solamente de las mujeres, porque como dices tú, detrás de las mujeres tenemos niños. Y la gran mayoría de estos niños, y aquí también quiero decir, mira, yo he visto niños tomando clase en situaciones y en condiciones que tú dices, esto no es posible. O sea, comunidades donde no llega el agua, donde tienen que pasar meses, que también lo puedo decir hasta con nombre, o sea, porque no es una cuestión sin luz, meses, un mes, 2 meses, 3 meses sin luz, donde ellos mismos dicen que no pueden dormir, porque entonces, cuando tú ves esta realidad que contrasta con el crecimiento económico, cuando tú ves que hay mucho de un lado y muy poco de otro, entonces tú dices, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿cómo nosotros podemos pedirle a esas mujeres que realmente se integren a un trabajo político cuando son sobrevivientes del día a día? O sea, no podemos pedirle más de lo que están haciendo. Entonces, por eso yo hablaba de que tenemos que crear las oportunidades para que estas personas puedan lograr por lo menos las cosas básicas. Las cosas básicas, que es poder tener una alimentación y una educación para sus hijos, que puedan tener acceso a la salud, porque cuando van a los hospitales, cuando tú escuchas hospitales, tú entiendes, o yo entendía, que todo el que va a un hospital tiene derecho a ser atendido. Pero si no tienes el dinero también para pagar la cuota que te corresponde, no tienes la atención médica. O te dan una cita para 2, 3 meses después. Entonces tú dices, ¿qué tenemos que hacer realmente para cambiar esta realidad? Porque no es solamente tener voluntad política, porque también decimos, bueno, primero falta voluntad política. Sí, falta voluntad política. Falta sensibilizar a nuestros líderes políticos. Y yo creo que nos hemos deshumanizado, nos hemos vuelto indiferentes a las necesidades y a la realidad que tenemos a nuestro alrededor, porque yo no puedo entender que los líderes de esas demarcaciones no se den cuenta de la realidad que tienen. O sea, lo ven día a día, porque si tú pasas y te metes a un barrio te das cuenta que no tienen calles decentes, que no tienen contenes, que no tienen agua, que no tienen luz, que las escuelas se están cayendo y que las mujeres prácticamente están sentadas. Y a eso sumémosle el tema de las niñas embarazadas, los adolescentes, o sea, las adolescentes, los niños no tienen nada que hacer porque están desanimados, no van a la escuela o simplemente hay una deserción escolar grandísima. Pero también vemos niñas de 13, 14 años con hijos. O sea, yo tengo casos de niñas pidiéndome ayuda y apoyo para operar a su niño porque no tiene ni siquiera para hacer los análisis. Y tú dices, ¿cómo puedes ayudar a todos? ¿Cómo lo haces? Cuando eso Sí, es una responsabilidad del Estado principalmente. digamos que los representantes locales, los gobiernos locales, las alcaldías, tienen una responsabilidad directa con la zona, pero todavía como país, como sistema, tenemos mucho que crecer. Y creo que de ahí es donde nace la necesidad de hacer algo. Políticas y programas sociales que favorezcan a aquellos que son más frágiles. En este país me he dado cuenta que quizá 20 años atrás la diversidad, la diferencia de estatus social entre el pobre, el más pobre, el menos rico, siempre ha existido, pero ahora existe una descomposición social, donde la economía ha impactado el sistema que estamos viviendo a muchas familias. Familias que viven en campos, que todavía, como usted dice, parece difícil, hay que verlo para creerlo, que viven en condiciones de que no tienen calles, no tienen luz, no tienen la comida. Y qué bueno que ustedes como organización política pueden tener la oportunidad de ser partícipes de esa realidad, porque a partir de ahí es donde nacen, como dije ahorita, los programas y, y las políticas sociales. En la parte de los jóvenes, licenciada Consuelo, ¿qué usted está notando? Miren, en el tema de los jóvenes, yo soy optimista. Siempre he dicho cuando las personas dicen, que la juventud hoy día no sirve, está descarrilada. No, yo pienso que la juventud hoy día lo que está es confundida, desorientada. O sea, no es que no, tenemos un potencial grandísimo y debemos apostar a la juventud. Debemos apostar a la juventud. Esa es nuestra materia prima para el futuro. Los que tenemos esta edad tenemos que apostar a esa juventud porque ellos van a ser los que van a asumir el control del Estado en el futuro. Son quienes nos gobernarán, son quienes van a hacer el relevo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser indiferentes a la realidad que está viviendo nuestra juventud? No podemos ser indiferentes. Y aquí tenemos que hacer un llamado a las familias. Tenemos que ir a la raíz del problema. O sea, yo sé que hay muchísimas madres que me dicen, ¿cómo lo mando a la escuela? No puedo costear el transporte.
o no tienen cómo llegar a los liceos, o los muchachos simplemente se desaniman. Y los padres muchas veces, como no tienen las condiciones económicas, simplemente dejan que el muchacho no vaya a la escuela. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Además de crear programas enfocados a los jóvenes, pero tenemos que comenzar a trabajar desde la raíz del problema en las madres, en las familias, en el seno donde se produce todo este tipo de distorsiones. Porque muchas veces nosotros culpamos a las madres de lo que sacan de los hijos, pero no estamos entendiendo lo que está pasando esa madre. Entonces nosotros tenemos que ser empáticos y ver esto como un problema complejo que involucra a toda la familia, madre, padre, abuelos, vecinos, a todo el entorno, a los colegios, porque muchas veces tú escuchas a los maestros que dicen, bueno, pero nosotros simplemente estamos aquí para dar la lección. Si el muchacho aprendió o no aprendió, no importa. También hay una indiferencia en ese sentido, porque el maestro tiene que tener una responsabilidad. O sea, hemos visto que hemos decrecido. Yo siempre digo, nosotros hemos avanzado, hemos tenido en los últimos años un avance a nivel tecnológico, en la medicina y en todas las áreas, pero hemos decrecido en la parte humana. O sea, hemos decrecido en la parte humana. Entonces yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en crear políticas viables, reales e integrales para trabajar el tema de la juventud, motivar a las jóvenes, crear programas para insertar a las jóvenes, crear conciencia sobre lo que significa el embarazo en adolescencia o el embarazo precoz. Estábamos el otro día hablando con un grupo de personas donde había niñas de 10 años ya con embarazo y tú dices, esto es aberrante, esto es terrible, esto es una desgracia. O sea, esto involucra a toda la sociedad. Nosotros tenemos que ver esto en su contexto real. Pues y continuando, como te decía, el tema de la juventud es un tema complejo que tenemos que verlo con la seriedad del caso. Tenemos que trabajar también con estadística, tenemos que hacer diagnóstico, tenemos que crear programas que sean reales, factibles e integrales para nosotros poder sacar a la juventud del estado en que se encuentra actualmente. Darle mayores oportunidades a las jovencitas, hacer programas comunitarios, porque si viven en la comunidad, tenemos que hacer programas en las comunidades donde ellas están. Y con la comunidad. Integrar a los sectores de la comunidad, a las iglesias, a las escuelas, a los centros comunitarios, porque ellos están abiertos a recibir apoyo. Pero no llega la ayuda, como dice. Entonces nosotros tenemos que ver la situación de los jóvenes con más responsabilidad. Y nosotros en estos momentos pues estamos haciendo lo que podemos, estamos haciendo charlas, estamos haciendo trabajos de apoyo a estas jovencitas, estamos creándole condiciones para que realmente podamos insertarlas nuevamente en los estudios. Sí, estamos conversando con la licenciada María Consuelo Padilla, secretaria de la Mujer del Partido Solidario Cristiano. Licenciada Soraya, la familia es el ente principal de una sociedad, pero que actualmente los valores están degradando, están desapareciendo. La familia, por diferentes razones, la madre, la República Dominicana es un país que la mayoría de los hogares son de madres solteras. Así es. La madre tiene la responsabilidad de ser papá y mamá y de sostener enteramente la familia, o sea, asumir toda la responsabilidad. Muchas veces ese niño, esa niña, ese adolescente no tiene la oportunidad de compartir y convivir la entera jornada con la madre porque ésta tiene que trabajar. No tenemos políticas o programas sociales que permitan a esos jóvenes irse después de escuelas, a una sala de tareas, actividades extraescolares. No todas las familias tienen esa posibilidad de llegar a ese nivel. Y sí tenemos que trabajar en esa parte que seguramente se ve afectada por el sistema, porque como el mundo ha cambiado, están las redes sociales, los teléfonos, y el tiempo que que una madre puede dedicarle a su hijo o a su hija es limitado. Entonces se pierde, hay un espacio, un vacío existencial que es la parte paterna. Una madre puede sacrificarse para dar lo mejor de sí a sus hijos, pagar la universidad, alimentarlo, pero no puede todavía ser un papá. Entonces aquí tenemos un problema de descomposición familiar, de descomposición social, comenzando por la familia. Ese es un tema que deberíamos de tocar las madres y sobre todo la parte legal, los abogados,
¿Por qué? Normalmente cuando un padre se deja, muy pocos, dependiendo del estatus y la clase social, siguen en contacto directo continuamente con los hijos, pero una gran mayoría se deja de la madre y se deja de los hijos. Entonces, tenemos un problema. A partir de ahí, ese niño, esa madre, ya crecen con un desequilibrio. Hay una parte humana que también hay que tomar en consideración en las familias, y es ahí también donde yo entiendo que se necesita dar atención. Sí, como hablábamos hace un momento, tenemos que volver a la raíz del problema, que es en la familia. Y cuando nosotros hablamos, fíjate, del tema de las adolescentes, ya allí tú tienes una familia sin padre. O sea, ya allí comienza un problema, porque cuando un adolescente es madre a los 12, 13, 14 años, va a tener un hijo de otra persona y antes de los 20 años, muchas de ellas tienen 3 y 4 niños y son 3 y 4 niños sin un padre responsable. Entonces, es un problema que va creciendo. Si nosotros no vamos atrás y volvemos a la raíz y comenzamos a educar desde el seno de la familia, nosotros vamos a seguir teniendo este problema, porque en todos los países de Latinoamérica y en la región se ve muchísimo eso. Y lamentablemente, nosotros le echamos siempre la culpa al tema cultural y hablamos de los abogados, pero mira, yo te puedo decir a término personal esto. Yo creo que cuando un hombre decide tener hijos o por cualquier circunstancia tiene un hijo, debe asumir una responsabilidad moral, principalmente, de que tiene una responsabilidad con un niño que no pidió nacer. Entonces, como que obligar a través de un abogado, darle la manutención, tampoco es solamente la solución, porque tú puedes pagar la manutención del niño, pero si tú no estás presente como quieres, ese niño va a crecer con una carencia afectiva por la figura paterna. Entonces, nosotros tenemos realmente que crear conciencia en los hombres, pero ¿desde dónde lo vamos a crear? Desde el niño. Ya el hombre que es adulto, tú no le puedes cambiar ese patrón de comportamiento. O sea, los adultos, sean mujeres o sean hombres, ya tú no les vas a sacar más de lo que han dado. Entonces, nosotros tenemos que empezar a formar desde la familia, los pequeñitos que vienen creciendo, los niños y las niñas, y crear responsabilidades y el valor de la familia. La importancia de los hijos, la importancia de respetar a la mujer, en el caso del hombre, pero también la importancia de la niña que respete al hombre. Entonces nosotros tenemos que volver a ser una familia y apostar a eso para que las próximas generaciones tengan una cultura diferente respecto a la que tenemos hoy día de violencia. Porque ya hoy los hombres que son violentos, ¿cómo tú le vas a cambiar eso? O sea, ya esa cultura es muy difícil erradicarla. Entonces nosotros tenemos también que crear políticas y en algún momento, bueno, el Ministerio de la Mujer cumplió su función, pero nosotros tenemos que apostar a un Ministerio de la Familia. No es el ministerio de la mujer solamente, porque la mujer no es solamente la representante de la familia. Entonces nosotros tenemos que educar no solamente al hombre o a la mujer, es que tenemos que educar en familia y en esos valores y tratar de recuperar esos valores, porque también a los niños tú tienes que inculcarle valores en la familia. No puedes salir a la calle a buscar los valores o lo que están recibiendo a través de las redes o a través de las plataformas. Esa no es la educación que nosotros queremos para nuestros hijos. Entonces tenemos que comenzar a crear políticas para formar desde la familia. Y en eso nosotros tenemos que apostar y no cansarnos, pero no solamente el Estado, sino las iglesias, las escuelas, los centros comunitarios, toda la sociedad en general tiene que apostar por eso y con un compromiso, porque no puede ser aislado con una sola institución, tiene que ser la sociedad en general que apueste a Sí, eso. es una responsabilidad global. Así es. Es decir, que la familia está compuesta de un hombre, de una mujer, de un hijo. Muchas veces hay un hijo discapacitado, un padre, un abuelo no autosuficiente. Entonces, de verdad que el Ministerio de la Familia es un tema que ya hemos tratado varias veces aquí en el programa, que se hace necesario que se tome en cuenta la familia. El Ministerio de la Mujer está haciendo un buen trabajo, pero necesitamos ir más allá, porque, como le dije, la familia está compuesta por hombres, mujeres, niños, adultos, envejecientes, que a veces no son autosuficientes. Entonces, las políticas y los programas sociales tenemos que ampliarlo. Partido Solidario Cristiano, en este proceso de consolidación, de trabajo social, de estar yendo a intercambiar y conocer directamente la realidad de la población en muchas esferas, en muchos sectores, ¿no? Con diferentes necesidades, en diferentes aspectos. ¿Qué propone? Mira, el Partido Solidario Cristiano está enfocado en crear políticas orientadas a la familia, a la solidaridad, a la responsabilidad que tenemos como institución política hacia toda la sociedad en general.
Aquí no podemos hablar solamente de un sector, porque nosotros como partido tenemos que enfocarnos en crear políticas que vayan a impactar a todos los sectores de la nación y hacer un diagnóstico de qué realmente necesitamos, porque no podemos simplemente enfocarnos en un área, porque todo se relaciona al final. O sea, si tú no tienes un buen sistema educativo, tú vas a tener siempre una carencia en la parte educativa. Si tú no tienes una buena formación en valores espirituales y familiares, tú vas a tener siempre una situación que va a impactar a la sociedad. Si tú no tienes sistemas que garanticen acceso a salud, tú vas a tener siempre un problema. Si tú no tienes una política de seguridad ciudadana, que aquí también es muy interesante porque nosotros estamos viendo muchísimos jóvenes que se están dedicando a actos reñidos con la ley. Entonces tenemos un sistema que de repente apresa a los jóvenes, porque hoy, bueno, los últimos meses hemos visto muchísimos jóvenes involucrados en actos delictivos y muchos son menores. ¿Cómo nosotros vamos a afrontar esta situación con los menores? ¿Cómo? Entonces no es solamente ver el problema, sino tenemos que enfocarnos en buscar soluciones y cómo nosotros vamos a encontrar, aplicar soluciones que sean lo más razonable y viable posible, porque todo el mundo critica, todo el mundo dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, la inseguridad, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, en la medida que tenemos un problema que no es un secreto, o sea, la inflación, la falta de acceso, el desempleo, eso trae como consecuencia mayor número de delitos, incrementa la inseguridad ciudadana, pero eso también impacta en las familias y aumenta la violencia dentro de la familia, porque cuando el hombre no puede suplir o cuando la mujer no tiene, entonces se crea una situación emocional donde se explota por cualquier cosa dentro del seno familiar, porque eso lo vemos nosotros cuando vemos, pero ¿por qué fue la peleas entre pareja? Por el tema económico, porque muchas veces se sienten impotentes por toda la situación y eso es un detonante para la violencia. Entonces, son tantas cosas que nosotros tenemos que trabajarlo de manera integral. No podemos sacar una cosa de la otra porque al final todo termina impactando en nuestra sociedad. Entonces, si nos falta una política enfocada al tema de educación, siempre vamos a tener los problemas que estamos viendo hoy día. Entonces, nosotros tenemos que, como partido, y es lo que estamos haciendo levantamientos de cuáles son las principales necesidades que tienen esas comunidades y cómo nosotros vamos a apoyarlo. Y estamos apoyando en algunas cosas que podemos. Sin embargo, no es suficiente. Y no es suficiente tampoco que el Partido Solidario Cristiano vaya con una solución, sino también que la población y la sociedad se involucre y que entienda que nosotros somos solamente una gota, una arenita, como dicen, ¿no? Un granito de arena dentro de todo lo que nosotros podemos canalizar, porque no podemos hacerlo solo. Ningún gobierno central puede hacer este trabajo solo. O sea, un presidente no puede venir y decir que va a resolver los problemas de la nación si la nación no está comprometida. Porque entonces queremos que se resuelvan los problemas, pero cuando entonces se ajustan y se crean políticas para resolver problemas, las personas se quejan. Entonces, realmente, ¿qué queremos nosotros como sociedad? ¿Qué tipo de gobierno queremos nosotros? ¿Qué tipo de país queremos nosotros? Yo siempre me pregunto eso y le pregunto a las comunidades donde voy, ¿qué tipo de gobierno quieres? ¿Qué tipo de presidente quieres? Entonces yo creo que eso es interesante porque nosotros decimos que queremos que se arregle el tema de la seguridad, pero cuando entonces se implementan políticas, a las personas no les gusta. Entonces, para tú ordenar, lamentablemente hay que ceder parte de libertades que tenemos. Hay que ser parte del proceso de Entonces tú tienes que ser parte del proceso. O sea, nadie va a venir a tu casa a organizar tu casa si tú no se lo permites. Yo no puedo entrar a tu casa porque yo veo un desorden o algo mal puesto, venir a quitártelo, si tú no me autorizas o si tú no estás abierto a que yo resuelva esa situación en tu casa. Entonces, es lo mismo, si lo llevamos a la sociedad, nosotros no podemos solamente criticar si no estamos dispuestos a ceder un poquito, a ceder un espacio y comprometernos, porque esto tiene que ser un compromiso de todos, no puede ser solamente de un sector. Y como dicen, si no hay régimen de consecuencia, se pierde la institucionalidad, se pierde la credibilidad y simplemente entonces nos quedamos todos como chivos sin ley. Entonces no puede ser. Licenciada, tenemos un problemita social impactante. A partir de 2020, en la República Dominicana, se decía inicialmente que era por el impacto del COVID. Muchas personas no salieron a votar. En el 2024, en la historia electoral, política de la República Dominicana, es la primera vez
que tan pocas personas votan aquí y en el exterior? O sea, que estamos delante de un problema de abstención grave y desafección al voto. En mérito al tema, ¿cuál es su consideración? O sea, ¿qué usted ve, qué usted propone, cuáles son los consejos que usted puede dar a esos jóvenes, sobre todo, que son donde la mayor abstención se ha sentido? Mira, creo que lo que ha venido sucediendo en los últimos certámenes electorales es producto realmente de la pérdida de credibilidad en el sistema que tenemos actualmente y en los políticos tradicionales. Muchísimas personas, cuando tú vas a esos sitios a hacer entrevistas o tú haces levantamiento, te dicen que no van a votar, que no les interesa votar, porque no se sienten representados por los diferentes candidatos que tenemos en las diferentes agrupaciones políticas. Nosotros hemos tratado de crear conciencia y decirles que esa no es la mejor salida, porque cuando tú no votas, tú lo que estás es validando el gobierno que tienes. O sea, tú no puedes dejar que los demás decidan por ti. Y realmente tenemos un número que ha venido creciendo. En el 2020 tuvimos una situación porque estábamos en plena pandemia, las personas estaban aterrorizadas y no querían salir, pero sin embargo, si vemos lo que ocurrió en el 16, lo comparamos con el 2020 y vemos lo que sucedió en el 2024, entonces nosotros decimos, bueno, realmente fue solamente la abstención por el tema de la pandemia. Había una necesidad en ese momento de cambiar lo que había y tuvimos el resultado que tuvimos. Sin embargo, hoy, cuando nosotros vamos a los pueblos, vamos a las calles, vamos a los barrios, tú ves que cada vez menos personas quieren votar. Y no estamos hablando solamente de la gente de los barrios, ojo, estamos hablando de intelectuales, estudiantes, personas que tienen otro nivel y ellos dicen, ¿para qué vamos a seguir votando para tener lo mismo? ¿Por qué vamos a seguir votando? No me siento identificada, no me representa. Entonces, ¿qué está pasando acá? La gente ya no cree en el político tradicional. Y eso viene porque, bueno, ellos dicen, ¿qué tienen los políticos tradicionales para ofrecerme de nuevo? Que ya no me han tenido la oportunidad de dar. ¿Qué discurso nuevo tienen que me puede enamorar, que me puede inspirar? Entonces nosotros, los partidos emergentes y quienes aspiramos que realmente podamos tener gobiernos diferentes, más empáticos, más comprometidos con los problemas del pueblo, tenemos que crear conciencia en que esa parte de la población que no quiere votar y que no tiene motivación para votar, tome control y que se haga parte de una solución, porque yo no puedo simplemente sentarme a criticar lo que se está haciendo, a criticar el gobierno, a criticar a los presidentes o a los gobernantes si yo no soy parte de la solución. Entonces, eso es un acto hasta irresponsable. Yo creo que todos tenemos el compromiso y la obligación de ir a votar. Y no importa que votemos por un partido emergente, no tiene que ser por los partidos principales o los líderes. O sea, tú puedes votar por la persona que te identifica. Entonces, nosotros nos quejamos de que siempre hemos tenido los mismos políticos representándonos, pero ¿qué estamos haciendo para cambiar esa realidad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tenemos crisis de liderazgo? ¿Tenemos realmente partidos emergentes que no se atreven a dar el paso? ¿Dónde están las personas que están preparadas? Porque aquí tenemos muchísimas personas preparadas, muchísimos políticos que tienen grandes valores, pero no les estamos dando la oportunidad. Y déjame decirte algo, y tú hablabas algo bien interesante, nosotras las mujeres representamos el 50.5% de la población y representamos casi el 50% del voto. Entonces, ¿cómo es posible que nosotras, las mujeres y los jóvenes, los nuevos votantes, no podamos decidir cambiar este sistema? No podemos quejarnos. Entonces, todas esas personas que no están votando, que son casi el 50% de la población que vota, no pueden seguir simplemente cruzándose de brazos y criticando las gestiones de los gobiernos. Tienen que ser parte de la solución y ejercer ese derecho para que podamos cambiar esto y para que se vea que ya la gente no está creyendo y que también eso obligará a los partidos y a los líderes a cambiar el discurso, a entender que ya no estamos viviendo los mismos tiempos de hace 30, 40 años atrás, de que realmente ya nos estamos involucrando todos y que ya nos afecta a todos, porque podemos hablar de que nos interesa el país, de que muy dominicanos, del nacionalismo, pero ¿y qué estamos haciendo nosotros por cambiar la realidad de nuestro pueblo? ¿Qué estamos haciendo? Y déjame decirte algo con respecto a los jóvenes. No podemos culpar a los jóvenes porque no votan. Es que los jóvenes no tienen motivación. ¿En quién se siente representado los jóvenes hoy día? Entonces, los jóvenes también tenemos que enseñarles, tenemos que orientarles para que se involucren en las decisiones políticas porque eso va a determinar el futuro de ellos.
eso va a determinar el futuro de los jóvenes. Entonces nosotros tenemos que hacer un gran trabajo, todas las organizaciones políticas, no solamente el Partido Solidario Cristiano, yo creo que es una responsabilidad de todos los partidos. Todos los partidos emergentes tenemos la obligación de comenzar a educar a los jóvenes sobre la importancia del voto, de lo que significa que ellos se hagan parte de las soluciones de los problemas que tenemos en nuestras sociedades. Hay una parte de la población de la República Dominicana que casi representa el 40%, que es la iglesia. La iglesia que, bueno, tiene un modo de ver y vivir la política todavía, es una de las instituciones donde se promueve más la desafección y la abstención, pero también la iglesia tiene una responsabilidad social. ¿Qué está pasando con la iglesia y los partidos políticos? A mí me gustaría saber qué está pasando con la iglesia. Porque la iglesia, como bien decías, tiene una responsabilidad después, o sea, tan importante, porque todos, de alguna manera u otra, creemos en Dios. Y aquí ha habido un crecimiento increíble en los últimos años y han proliferado muchísimas iglesias. Y en todos los barrios, yo te puedo decir que faltará de todo, pero no faltan templos. Cuando yo voy a los barrios, yo me impresiono que en una calle pequeña hay 4 o 5 templos. Y todo el mundo va a los cultos o van a la misa. Entonces, cuando tú les preguntas, dicen, no queremos saber de política, porque muchos están renuentes a creer en la política. Y yo me pregunto, y les pregunto a ellos, pero ¿cómo si ustedes, que son una parte importante de nuestra sociedad, porque este es un país muy religioso, muy. Entonces tú dices, ¿cómo la iglesia puede estar a espaldas de la sociedad y de la realidad que estamos viviendo? La iglesia tiene que accionar e involucrarse, porque aquí tenemos más del 40% del voto pertenecen a las iglesias. Y si las iglesias se levantan y queremos ver un cambio, y vuelvo a decir lo mismo que dije hace un momento con respecto a los que no quieren votar, la iglesia no puede simplemente quedarse con las manos cruzadas, criticando al gobierno, viendo la realidad de sus comunidades, sin formar parte de la solución. La iglesia tiene un compromiso con la sociedad, con los barrios, con los pueblos, y tiene que meterse de una manera u otra a crear incluso, porque no estás diciendo que vote por un partido u otro, pero ellos pueden hacer también parte importante en el cambio de nuestras sociedades. Parte importante dentro del cambio de la sociedad. Entonces, ¿por qué no? Diputadas, ¿cuál es el temor? Ministras, diputadas, pastores, senadores. Pero ¿cuál es el temor? Que se hace necesario, sobre todo cuando en esa parte hay personas que están bien formadas y conocedores de la palabra y temerosos de Dios, aún más, ¿quién más que ellos para ser referente en un sistema político donde de verdad necesitamos personas preparadas que representen la colectividad y que hagan el trabajo real por las comunidades, y que más que ellos que están en relación directa con tantas personas? Creo que sí necesitamos que, atención pastores, ministras, la iglesia, creo que el pueblo demanda de todos ustedes una participación directa. Qué bonito sería tener en el Congreso ministras y pastores legislando y defendiendo esa parte integral de la sociedad, sobre todo la comunidad que son más frágiles, que normalmente las iglesias católicas, las evangélicas, la pentecostés, son muchos iglesias de escasos recursos, personas de necesidades extremas y donde hay grandes descomposiciones familiares. No, y estas iglesias tienen un contacto directo con estos barrios, porque nosotros que hacemos trabajo con ellos y que muchas veces apoyamos muchísimas iglesias en el trabajo que están realizando en sus comunidades, ¿quién mejor que ellos para representar a esa gente que conoce las necesidades? Entonces, ¿cuál es el temor? O sea, de verdad que a veces yo les pregunto, ¿cuál es el temor de involucrarse? No entiendo, o sea, yo los motivo y les digo, mira, por más malos que sean, porque tenemos, en todas partes tenemos personas buenas y tenemos personas malas, pero por más malo que sean, un cristiano, un representante de la iglesia, que son temerosos de Dios, conocedores de la palabra de Dios, tienen que ser mejor que lo que hemos tenido, o que los que no están comprometidos y que no son temerosos de Dios. Entonces, yo hago el llamado, igual que tú, para que la iglesia se active en sus comunidades. Incluso pueden buscar líderes dentro de sus comunidades para que representen a esas personas, y tienen un voto fuerte porque tienen muchos votos. Entonces, eso de decirle a los feligreses no nos involucramos en política, creo que no le hace daño, o sea, le hace daño a ellos mismos, no le hace bien a la sociedad. Entonces yo creo que la iglesia
tiene que sentarse y reflexionar sobre su papel en la sociedad e involucrarse, porque yo creo que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Mucho que ganar. Es así. Hablemos un poquito de la actualidad. Estamos viviendo procesos particulares, están los terremotos que nos tienen preocupados, la República Dominicana está en alerta porque estamos en la misma línea tectónica de Colombia y bueno, ya se están dando consecutivamente, y eso es un tema. Pero aquí tenemos un terremoto existencial que es las condiciones sociales que estamos viviendo. ¿Cuál es la visión actual de Padilla de la política actualmente, lo que el país está viviendo? Mira, nosotros ahora mismo estamos viviendo unos procesos sumamente interesantes. Yo creo que de mucha información. Información para los analistas políticos, politólogos, a los dirigentes, a la sociedad, a los psicólogos, sociólogos. Yo creo que estamos recibiendo mucha información de este proceso que estamos viviendo. Políticamente ahora nosotros estamos en una situación donde todo el mundo apuesta a una fracción, todo el mundo apuesta a la otra. Sin embargo, creo que tenemos que ser cuidadosos, porque en la política nada está escrito. Todo puede cambiar. Y las personas que hemos sido parte en algún momento de procesos políticos y de partidos sabemos que una cosa es lo que tú ves arriba y otra cosa es lo que se está cocinando abajo. Yo no voy a tomar parte de un lado u otro. Nosotros como organización política simplemente seguimos enfocados en nuestro trabajo, seguimos haciendo diagnóstico de la realidad que está quejando nuestra sociedad, sin criticar, pero sí orientándonos a crear soluciones basadas en problemas reales. Porque tú no puedes hacer programas tampoco si tú no tienes los datos en la mano, si tú no tienes un diagnóstico. Políticamente ahora nosotros tenemos que ver qué va a pasar en los próximos meses. Lo único que me llama a mí la atención es que nosotros, y lo hablo por el Partido Solidario Cristiano, hemos sido muy respetuosos con respecto a la ley, con respecto a no salir a hacer campaña, pero sin embargo estamos viendo que todo el mundo está en campaña. No ha terminado, no ha terminado, no ha comenzado. Es que todo el mundo está en campaña. Y lo digo porque muchas personas cuando vamos nos dicen, pero ustedes no están haciendo campaña, nosotros estamos haciendo el trabajo que debemos hacer como organización política. Estamos haciendo el trabajo que estamos llamados a hacer con la organización, con los diferentes líderes a nivel nacional. Estamos creciendo, estamos creando toda una red de apoyo y red de mujeres solidarias, red de movimientos solidarios para poder llegar a la mayor cantidad de espacios posibles y del territorio. Y nos damos cuenta que todo el mundo está en campaña. Pero ¿qué pasa si nosotros salimos ahora a hacer campaña? ¿Vamos a ser amonestados? ¿Seremos amonestados? ¿Por qué no salir a hacer campaña todos? Entonces yo creo que aquí las reglas del juego no están como que muy claras, ¿no? Entonces no se entiende realmente lo que está pasando. Te lo digo honestamente, te lo digo como representante. O sea, nosotros vamos y yo quisiera hacer promoción. Yo quisiera hacer promoción. Yo quisiera salir a la calle y decir, ok, aquí estamos nosotros, somos otra opción. Somos otra opción. Porque muchas veces escuchas en esos barrios que la gente dice, pero es que no hay por quién votar o no hay otra opción. ¿Y por quién vamos a votar? Yo prefiero no votar, prefiero no hacer. Nosotros somos una opción. Pero ¿cómo se lo hacemos llegar al pueblo? ¿Cómo hacemos publicidad si se supone que está prohibido por ley? Entonces, pero vemos que las demás organizaciones y que los demás están haciendo campaña. Entonces complejo. Yo te digo, ¿cuál es? O sea, ¿para dónde realmente tenemos que orientarnos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Está muy complejo el sistema actualmente, sobre todo porque hemos escuchado recientemente sobre la posibilidad, los ataques para delegitimar los partidos, o sea, que todas las situaciones que están creando el mismo gobierno no favorece el sistema, o sea, eso todavía va a quitar más credibilidad, porque cuando ya están tratando de legitimar partidos que están ya legalizados por la Junta, que han agotado su proceso, sí, no, eso está creando un estado de contrariedad con el votante. Bueno, pero es que cuando nosotros vemos que se está tratando de eliminar 26 partidos, tú dices, pero la ley está allí. Es un atentado. Pero la ley está allí.
Entonces, o sea, la ley está allí, la ley dice cuáles son los casos en que se pierde la personalidad jurídica. Y ya se supone que en las elecciones pasadas algunos partidos perdieron su personalidad jurídica porque no alcanzaron a tener representantes electos y no llegaron a tener el 1%. O sea que ya la ley establece los casos en los cuales usted pierde personalidad jurídica. Entonces, cuando tú ves situaciones como esta, tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, realmente la institucionalidad aquí hay que revisarla. O sea, no cualquier persona puede ir por mero capricho a solicitar eso. Sin embargo, ahí están los tribunales tienen todos los elementos, las organizaciones políticas pues tienen sus medios para probar que realmente merecen tener su personalidad jurídica. Y nada, hay que esperar entonces que haya una decisión. Fantástico. Para cerrar, una pregunta. ¿Qué tú le sugieres a todas esas mujeres que todavía no has encontrado, pero que están mirando en estos momentos, y aquella que ya ha tenido la oportunidad de conversar y que quizá ya tienes identificadas alguna con capacidad de dirigencia, liderazgo, que son ya activistas comunitarias, para que se unan a la causa del Partido Solidario Cristiano? Mira, nosotros tenemos, en el partido tenemos, más del 70% somos mujeres. Esto no quiere decir simplemente que no. Yo entiendo que los hombres juegan un papel importantísimo. Nosotros no somos competencia de los hombres. Nosotros vinimos a ser complemento de los hombres. Nosotros hemos invitado a muchísimas dirigentes y tenemos muchísimas mujeres con grandes valores para que se atrevan a ser candidatas a los diferentes niveles de elección. Y yo creo que eso debe ser el enfoque nuestro. Motivar a las mujeres que se atrevan, porque ahorita cuando comenzábamos a hablar te decía que las mujeres están preparadas, las mujeres son aguerridas, tienen muchísimos valores, tienen muchísimos dones, tienen incluso la capacidad de mantenerse firme cuando hay decisiones duras que tomar. Sin embargo, nos falta ese empujoncito, atreverse. Hay que atreverse. En política tú tienes que ser osado. En política tú tienes que atreverte. Y si tú tienes el apoyo de una organización política como la nuestra, y si tienes el apoyo de tu comunidad, ¿por qué no atreverte? Después viene la parte nuestra, darte apoyo en formación política, que nosotros también tenemos la Escuela de Formación Política, darle los cursos, darle todo el apoyo que requieran para que realmente puedan ir poco a poco logrando espacios de poder. Porque yo te digo algo, nosotros tenemos un 40% de la cuota, pero ¿qué tipo de cuota tenemos? ¿Tú qué has estado en política? ¿Qué tipo? Nos ponen de relleno. Literalmente en muchísimos casos somos un relleno para cumplir una cuota. Pero ¿por qué no tenemos una paridad de cuota? ¿Por qué razón no tenemos una paridad de cuota? Nos corresponde. Por derecho nos corresponde. Pero no solamente tener una cuota, sino una cuota sustantiva donde podamos realmente tomar decisiones. Tomar decisiones. Porque, ok, te ponen 40% y muchas veces yo veo candidatos que dicen, no, me quitaron la candidatura porque había que cumplir la cuota. Pero una cuota para rellenar. Entonces, ¿por qué no tener una cuota de participación par con los hombres y también nosotros tener poder de decidir? Y tú lo ves en los porcentajes de representación que tenemos en el Senado, lo ves en el porcentaje de participación. Y no es que no hemos venido creando espacios de poder, ojo, o sea, no es eso, hemos venido conquistando espacios. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados tenemos representación importante, pero todavía sigue siendo tímida. En las alcaldías, en las regidurías. Entonces, hemos venido avanzando, pero necesitamos más mujeres atrevidas que quieran realmente hacer algo por este país y que tenemos las capacidades, estamos preparadas. Mira, tú eres una mujer sumamente preparada, pero así como tú, hay muchísimas mujeres que son líderes, que tienen un liderazgo que es incuestionable y que tienen una sensibilidad increíble y que pueden realmente hacer un gran trabajo en la política dominicana. Entonces, ¿por qué no atreverse? Mujer, ese es el gran reto. Tenemos que atrevernos. Tenemos que atrevernos. Atrévete, mujer. Te estamos esperando. Los jóvenes. Los jóvenes igual. Tenemos un problema. Ellos no quieren saber de ningún partido. Muchos dicen, no sé de eso. ¿Quién gobierna? Yo no sé, mi papá era de un partido. Yo soy del partido de mi papá. De madre a hijo, de dominicana a dominicano. ¿Qué mensaje le daría a esos jóvenes para motivarlos y decir que tienen una responsabilidad de ser parte de un cambio, de un sistema que los necesita? Porque si no,
vamos a quedarnos ahí y la transformación real que necesita el país nunca va a llegar. Mira, tú sabes que cuando nosotros hemos ido a charlas, es impresionante cómo hay jóvenes que tienen un liderazgo increíble. O sea, impresionante. Y que hablan increíble. Y que tienen madera para echar el pleito. Pero tenemos que formarlos. Tenemos que motivarlos. Tenemos que tener el discurso que hablan los jóvenes. Y tenemos que formarlos. Porque realmente ahí está el secreto de todo. Porque se sienten inseguros. Yo te lo digo porque en el caso, yo tengo 2 hijas. Y las he involucrado y me han visto muchos años trabajando en el tema social y las he llevado a reuniones políticas y siempre les he dicho, ustedes tienen que formarse, ustedes tienen que entender sus derechos y eso es otra cosa, nosotros tenemos que involucrar a los jóvenes que conozcan sus derechos, involucrarlos en la política, involucrarlos y hacerles entender la importancia de involucrarse en la política. De participar. Que entiendan la importancia que ellos tienen y que son un poder que pueden cambiar cualquier institución de este país. Pero tenemos que formarlos y formarlos bien. Y tenemos que motivarlos, tenemos que comenzar a hablar el lenguaje que hablan los jóvenes, porque para nosotros quizás es muy difícil. Entonces tenemos que buscar jóvenes que tienen ese liderazgo y que esos jóvenes sean el canal para llegar a otros jóvenes. Porque nosotros a nuestra edad podemos llegar a unos que son mucho más maduritos, pero es muy difícil tú llegar con nuestro vocabulario porque entonces cogen miedo. Como que ven todo muy técnico, como que no entiendo y muchas veces no lo entienden. Pero si tú agarras a esos jóvenes que tienen un gran liderazgo y los utilizas para replicar con el vocabulario que ellos manejan, ese entorno se involucra porque llega un momento en que ellos dicen, wow, qué interesante. Entonces nosotros ¿qué tenemos que creer? Sembrar esa semilla. Y cuando prende esa chispa, mira, tú vas a tener grandes jóvenes metidos en la política. Partido Solidario Cristiano, ¿algún proyecto de formación justamente para tratar de dar participación a esos jóvenes? ¿Tiene? Nosotros comenzamos en el partido a hacer charlas enfocadas a la familia, a las mujeres. Ahora tenemos un programa que vamos a comenzar a implementar para involucrar a los jóvenes en formación política. Y creo que esto de aquí en adelante va a ser constante. Y lo importante es que queremos llevarlo a todas las provincias, a todas las regiones del país y utilizar esos centros comunitarios que es donde más van los jóvenes. Y mira, yo te digo, cuando tú invitas actividades, los jóvenes son los primeros que aparecen, las mujeres y los jóvenes. Entonces nosotros creo que podemos hacer un gran trabajo y motivarlos y sembrar. Tenemos que sembrar esa semilla. Tenemos que sembrar esa semilla y tenemos que llevar esperanza y discursos que inspiren a los jóvenes, a las mujeres, a los viejitos y a todo el mundo a que tienen que involucrarse en política. La visión, que es importante. Muchísimas gracias, licenciada Padilla, por compartir con nosotros aquí en Mujeres en Política sus vivencias, esa trayectoria. Y qué bueno que el Partido Solidario Cristiano tiene tremenda secretaria representante de la mujer. La mujer está muy bien representada en el Partido Solidario Cristiano en la presencia de la licenciada Padilla. Gracias una vez más por compartir ese momento tan especial donde su testimonianza, su trayectoria seguramente será de referencia para otras mujeres que están en este momento mirando a Mujeres en Política. Gracias, Nuri. No, yo te felicito realmente por tener un espacio donde puedes llevar mensajes a la sociedad, porque yo creo que nuestra sociedad necesita mensajes de esperanza, más en estos momentos que estamos viviendo. Así que yo te felicito, te agradezco el recibimiento, que nos hayas abierto estas puertas y espero que sea la primera de muchas. Que podamos compartir contigo muchísimas trayectorias, nuestras experiencias y también que pueda ser parte de todo ese recorrido que estamos haciendo. Feliz, orgullosa y agradecida de poder compartir contigo y con tantas mujeres más que han pasado en ese lugar donde tú estás sentada, que no han realmente no han hecho entender de que sí se puede y que confirman y afirman la responsabilidad social que tenemos las mujeres en este país y en el mundo. Así que esta puerta de Mujeres en Política está siempre abierta para ti y todas las mujeres que están en este ambiente y que quieren dar su testimonianza para hacer ejemplo y motivar a otras mujeres a ser política. Más mujeres, más candidatas, más participación en la mujer en la vida política partidaria. No te muevas, quédate ahí que tenemos mucho más de Mujeres en Política.